Dios les bendiga, amados de Dios. Continuaremos con el estudio los beneficios de retener la palabra. La razón sujeta al espíritu, el cuerpo sujeta a la razón. Esta es la parte 2. Ya entenderán por qué la razón sujeta al espíritu y el por qué el cuerpo sujeta a la razón. Habían quedado hechas unas preguntas. Si están yendo a una religión donde no se recibe la palabra revelada de Dios, sino que se cuentan cuentos, historias, vivencias y toda esa parafernalia que hacen con la música y esos cantos. ¿Pueden ustedes estar comiendo el maná del cielo, el pan de vida? El salmista nos deja establecido, inspirado por Dios, cuál debería ser la acción de creencia que deberíamos seguir. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Salmos 119, 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Yo voluntariamente y por mi libre albedrío debo decidir poner por obra la voluntad de mi Padre. Por mi libre albedrío debo cambiar mi estilo de vida, de pensar, de actuar y de creer. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Otro error doctrinal y práctico es clamar, rogar, suplicar o rezar esperando que Dios cambie los hábitos cerrados. Dios tendría que romper toda su palabra para poder hacerlo, ya que tendría que pasar por sobre mi libre albedrío. Salmos 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Notan que dice mi delicia y mi consejero? Dios nos aconseja hacer su voluntad. Quien decide seguir o dejar el consejo somos nosotros. Salmos 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Se dan cuenta que todas son acciones y decisiones voluntarias hechas por él o la creyente que ha tomado la acción de hacer la voluntad de Dios? Salmos 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Cuando la lucha arrecia en nuestra mente entre el nuevo hombre creado según Dios y la simiente corruptible, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, es cuando debemos fortalecer nuestra mente con pensamientos sanos por medio de la palabra revelada de Dios, reteniendo la sana doctrina de esa palabra incontaminada, a la vez que fortalecemos al nuevo hombre interior creado según Dios por medio de manifestar el Espíritu Santo hablando muchas lenguas, ya que es el único medio que nuestro Padre Celestial diseñó e hizo disponible para hacerlo. Salmos 104, 34. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Salmos 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Si la palabra de Dios no es mi deleite, jamás podrá ser mi consejera. No podrá guiarme o recomendarme algo por inspiración divina mediante la manifestación del Espíritu Santo, por medio de palabras de ciencia, información de Dios al hombre, o palabras de sabiduría que hacer con la información recibida de Dios. ¿Se dan cuenta que la razón tiene que estar sujeta al Espíritu de Dios? ¿Y mi cuerpo sujeta a la razón? ¿Entienden ahora? Salmos 119, 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Por mi libre albedrío decido hacer y obedecer voluntariamente la palabra de Dios, llevándola a la práctica diariamente. Salmos 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cuando yo estoy caminando por la senda que Dios dispuso para mí, al adoptarme como hijo suyo desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, eso ustedes lo encuentran en Efesios 1:5,
y me apropio de las más de 900 promesas estipuladas en su palabra, es que obtengo consuelo y fortaleza para sobrellevar las presiones derivadas de la competencia espiritual día tras día y momento tras momento. Salmos 119, 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellas me has vivificado. Es grande esta palabra, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque es ahí donde muestro la voluntad de hacer la voluntad, valga la redundancia, de mi Padre. Yo decido someterme a los designios de mi Padre, así como Jesucristo se sometió hasta la muerte. Ese es el ejemplo que yo debo seguir al vestirme con la mente de Cristo. ¿Entienden ahora la profundidad de esa palabra revelada por Dios? Vestirnos con la mente de Cristo. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Esta es la calidad de compromiso que Dios nuestro Padre espera de nosotros. Y aquí aparece otra vez la palabra griega ume, que describe un nunca jamás, un no absoluto, una negativa total y completa, siendo prohibitivo dejar los mandamientos del Padre, porque entendemos que es en estos mandamientos que está la promesa de la vida eterna. Salmos 119, 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. De acuerdo a esta palabra, ¿cuándo tus mandamientos fueron mi delicia? Cuando estaba en aflicción y angustia, y éstas se habían apoderado de él. Dios nunca dijo que la vida del creyente sería una panacea. Él nos advirtió de que estamos en una competencia espiritual, así también nos muestra que por esta causa nos dotó de las herramientas necesarias para vencer en esta competencia. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero que debo hacer es estar firme, reteniendo el terreno ya ganado por Jesucristo, que venció, anulando y clavando en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el creyente comprenda y entienda que la competencia espiritual no es contra la gente, sino contra los espíritus diabólicos que operan y gobiernan en esas gentes, ya sea que los influencien o los posean, entonces y solo entonces podrán echar fuera esos demonios. Podrán dar libertad a los oprimidos por el diablo, sanar a los enfermos y, ¿por qué no?, levantar muertos. Así como Jesucristo lo hizo a los discípulos, que cuando creyeron que tenían el poder de lo alto para hacer la obra y cumplir el ministerio al que fueron llamados, deshicieron las obras infructuosas a las tinieblas. Ya que entiendo que Dios no hace acepción de personas y que no tiene favoritos y que también está disponible el poder desde lo alto prometido por Él para todos los que creyeron en su Hijo Jesucristo y que por sobre todo creyeron las promesas hechas por Dios, podrán entonces vencer en la competencia espiritual, derrotando al adversario al rescatar de las tinieblas a todos aquellos que están engañados por obreros fraudulentos, por lobos rapaces, que usan con astucia las artimañas del error, salvándoles hoy de una muerte espiritual y llevándolos a renacer y a una vida espiritual plena. Así que, amado de Dios, es su responsabilidad el estar plenamente convencidos en su corazón de alimentarse por propio y libre albedrío de la palabra revelada por Dios y de esa manera poder ser más que vencedores por medio de aquel que los ganó con su sangre, pagando el precio de un rescate tan alto que tuvo que derramarlo en la cruz por todos aquellos que creyeran y haciéndoles disponible además el poder
recibir el poder de lo alto y ser llenos del poder de Dios en manifestación hoy día, hablando muchas lenguas. Dios les bendiga, amados de Dios. Manténgase firmes, manténgase constantes en el camino de Dios. Desechen todas aquellas doctrinas de demonios que no hacen más que pervertir a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. El compromiso que ustedes tienen que hacer es con Dios primero, no con la gente, con Dios primero. Mantener sus mentes sanas, comprometidas, y de esa manera mostrar el amor de Dios en manifestación a todos los que tengan hambre y sed de justicia. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.